Cuando miramos el monte gallego desde la ciudad o desde la carretera, a menudo vemos un paisaje, un decorado verde que nos gusta contemplar. Pero cometemos un error fundamental: pensar que ese monte es naturaleza virgen. La realidad, según la tesis de Jesús Adolfo Laje Picos, es muy distinta. El monte gallego es una construcción social. No es un parque natural, es una fábrica a cielo abierto que lleva siglos sosteniendo a la sociedad rural. Para entender por qué hay eucaliptos hoy, hay que entender qué hacíamos antes. Durante siglos, Galicia funcionó bajo una economía orgánica. El monte no se usaba para madera, sino para agricultura. El campesino subía al monte a raspar el suelo, a recoger toyo y broza. ¿Para qué? Para hacer estrume, el abono natural que fertilizaba las patatas y el maíz. El monte era el combustible de la agricultura. Sin monte, no había comida. Era un sistema de supervivencia, no de paisaje. Pero a mediados del siglo XX, todo cambió. Llegaron los abonos químicos, el gas, butano y la industrialización. La agricultura tradicional dejó de ser rentable y la gente emigró a las ciudades. El propietario rural se encontró con tierras que ya no servían para cultivar alimentos y que requerían mucho trabajo mantener limpias. Aquí surge la decisión racional: convertir el monte en una hucha. Si ya no da abono, que dé dinero. El cultivo de especies de crecimiento rápido, como el pino y el eucalipto, no fue una imposición externa, fue la adaptación necesaria de la gente del campo para salvar su patrimonio. Hoy vivimos un conflicto social. Por un lado, están los productivistas, la gente del rural que ve el monte como un recurso renovable. Necesitan que el bosque sea rentable para poder pagar su limpieza, las pistas y los impuestos. Por otro lado, está la sociedad urbana, cada vez más postmaterialista. Queremos bosques bucólicos para pasear el fin de semana, pero no asumimos los costes de mantenerlos ni somos dueños de la tierra. Se demoniza al eucalipto por estética, olvidando que es la herramienta que permite al propietario rural seguir gestionando el territorio en lugar de abandonarlo. La lección de Maderera Frouseira es clara. Un monte que no da dinero, es un monte que se abandona. Y un monte abandonado es pasto de los incendios. La cultura forestal gallega no es enemiga de la naturaleza, es la evolución de siglos de trabajo. Respetar el monte implica también respetar a quienes lo trabajan y necesitan vivir de él. El eucalipto no es el problema, es parte de la solución.